supongamos, en un área bajo la curva, donde la curva sea de 1 a 3, ¿sí? Entonces voy a tener infinidad de 1 a 3, voy a tener infinito número de rectángulos los cuales tienden a 0 porque son muy pequeños. ¿Sale? Espero entiendan esa parte que está diciendo en esto de aquí. Después nos dice, en el cálculo integral, esta suma infinita se representa con la notación integral. El a y el b son nuestros intervalos, no lo olviden. Dice integral del intervalo a hasta el intervalo b de mi función, ¿sí? En este caso que están con respecto de x, derivada de x, ¿sí? De mi función derivada de x, ¿sale? Y se le llama integral definida. ¿Por qué se le llama integral definida? Pues porque ya tengo dos intervalos, los cuales yo ya conozco, que son a y b. Hay casos en los cuales no están las integrales definidas y se llaman integrales indefinidas. A continuación veremos algunos ejemplos, pero no me voy a adelantar. Después dice, el proceso de cálculo del área exacta y esta notación puede abreviarse como sigue. Dice, área exacta es igual al límite cuando n tiende a infinito de mi sumatoria que ya tenía anteriormente, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a la integral de mi límite inferior a mi límite superior b de mi función en x derivada de x, ¿sí? Entonces yo voy a sacar el área exacta, si bajo la curva de una función, ¿sí? Con la integral, conociendo obviamente sus intervalos, el inferior y el superior, ¿sale? Ok, espero hasta ahí no haya dudas, que quede todo bien entendido, no se hagan bolas. Sé que a lo mejor es algo confuso, pero ahorita vamos a ver de qué trata ya con algunos ejemplos y espero se aclare todo. Después nos dice, la importancia de este teorema resulta del hecho de que así podemos calcular por integración una magnitud que sea el límite de una suma de la forma, ya la habíamos checado anteriormente, ¿sí? Entonces, podemos checar, en vez de hacer toda esta sumatoria de una por una, ¿sí? La sumatoria, podemos hacer una integral que nos facilite el cálculo de toda esta sumatoria, ¿sí? Entonces, con una integral también podemos simplificar una sumatoria de este tipo. Dice, en el proceso de aumentar n al infinito, puede observarse que cada término de la suma, en cuanto al ancho de los rectángulos, es infinitamente pequeño. Eso ya lo expliqué arriba. Es decir, una expresión diferencial, puesto que las longitudes delta x1, delta x2 hasta delta xn, que esto recuerden que se refiere a la base, ¿sí? Tiende a 0. ¿Y por qué tiende a 0? Pues porque es, aquí como lo dice, infinitamente pequeña esa anchura, ¿sí? En este caso porque tiende a infinito el número de rectángulos, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una infinidad de rectángulos en un área pequeña, pues entonces las áreas de esos rectángulos pues son muy pequeñas, por eso se dice que tienden a 0. Además, cada término se llama un elemento de la magnitud que se trata de calcular, ¿sí? Se puede observar que una integral es una suma de pequeños resultados parciales. Es una suma finita de infinitas cantidades infinitamente pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Dice, es una suma finita. Si es una suma finita en este caso porque tengo un intervalo a y un intervalo b. El a es mi límite inferior o mi intervalo inicia en a y termina en b. ¿Sale? Mi límite superior. De infinitas cantidades. ¿Por qué infinitas cantidades? Porque recuerda que anteriormente se dijo que n, que es el número más grande, tendía a infinito, ¿sí? Ok, si no recuerdas, lo voy a mostrar acá, donde n tiende a infinito, ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito. A eso se refiere en de infinitas cantidades, ¿sí? Infinitamente pequeñas. ¿Por qué dice infinitamente pequeñas? Porque honestamente no se sabe qué tan pequeñas son. Por eso se dice que tienden a 0.
¿sí? Ok. Y también que la integral de a b de mi función f de x derivada de x es igual al cálculo de mi función, ¿sí? Sustituyendo x por mi intervalo superior, ¿sí? Que en este caso es b, menos mi función calculándola con a, en este caso, límite inferior, ¿sí? En el entendido de que f de x es una función integrada. O sea, una vez que yo resuelva la integral, ¿sí? Sustituyo, ahora en vez de poner f de x, voy a poner f de b y en mi función voy a sustituir, ya cuando esté resuelta, la x por la b, ¿sí? Ok, esperemos con los ejemplos se aclare esta parte de aquí. Y luego dice, dicho de otro modo, la integral de a a b de mi función x derivada de x es igual a mi función de x ya integrada con mis intervalos de a a b y la resta, ¿sí? De esas funciones. Ok, vamos a, dice, lo cual, como se observará en la presente sección, también representa el área exacta bajo la curva de la función f de x en el intervalo desde x igual a hasta x igual a b, ¿sí? Al igual que las sumas de rima, esa parte pues no la vemos, pero dice en el cálculo integral se emplean fórmulas específicas para los casos que se presentan con más frecuencia. Ok, ¿a qué viene esto o a qué se refiere? Pues se refiere que ya hay fórmulas escritas que nos van a servir para ciertos casos en ciertas funciones. Ok, muy bien. Dice, por principio se observa que, dado que la integral es una